Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. En el gozo del Señor saludamos en vivo a todos los hermanos que nos están mirando a través de este medio, pero también a aquellos hermanos que a través de la radio, la televisión, van a entrar en comunicación con nosotros y van a ser edificados a través de la administración de la palabra. Somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, caminamos juntos, perseveramos en el Señor. Y en este momento quisiéramos bendecirte a ti y a tu familia y tomar las promesas del Señor y convertirlas en profecías para tu casa. El Dios bueno, generoso, haga resplandecer su rostro sobre ti y te edifique a través de la exposición de la palabra en esta ocasión. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Amados, el pasaje bíblico en este día se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Comenzamos a leer el versículo 1 en adelante y dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que Dios nos bendiga como hace siempre a través de la palabra. Estamos estudiando por instrucción del Señor la carta, la epístola
a los hebreos. El Señor quiere edificarnos. Ya hemos dicho que esta carta fue destinada a la comunidad cristiana de la nación de Israel. He dicho en estos mensajes, y creo que es necesario hacerlo en esta ocasión como forma de repaso y para que todos los que escuchan por primera vez tengan un contexto. No sabemos quién fue el escritor de esta carta o epístola. Algunos se la atribuyen a Pablo, casi la mayoría de los cristianos piensan que fue Pablo. Otros piensan que fue Apolos, algunos piensan que fue Bernabé. No sabemos quién fue, pero sí sabemos que fue inspirada por Dios. Como comienza la carta, Dios habiendo hablado muchas veces, Dios hablando, Él es que habla. El propósito de la carta es motivar a la comunidad cristiana hebrea que permaneciesen en Cristo. Debido a la profunda admiración que tenían los hebreos hacia Moisés y hacia los profetas, y que indiscutiblemente tenían las riquezas de las naciones. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, los judíos tenían a los patriarcas, a los profetas, tenían la ley, tenían el pacto, tenían el culto. De ellos nació Jesús según la carne. Tenían la palabra, como dice Pablo. ¿Tiene más el judío que el gentil? Claro que sí. Yo conté 8 cosas que tenían los judíos. Y la salvación viene de ellos. Por consiguiente, cuando el cristianismo comenzó a crecer entre los judíos, hubo temor de parte de los rabinos. Y naturalmente, posiblemente, se lanzaron a rescate tratando de que los hebreos que se habían convertido a Jesucristo regresaran al judaísmo. Y posiblemente pasó con algunos que se regresaron. Y el propósito del que escribe acá es tratar de que ellos vean lo que ellos han recibido en Cristo, la superioridad que era Cristo con relación a todo lo que era el antiguo pacto. Comenzamos el primer capítulo diciendo que Jesús era superior a los profetas y a los ángeles, superior en cuanto a naturaleza, porque era el Hijo de Dios. Entonces vimos en el capítulo 2 una amonestación para nosotros, y es que andemos debido a lo que hemos recibido, como dice, y por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y vemos acá que es lo que nos motiva a estudiar el libro de Hebreos para aplicarlo a este tiempo, a nosotros hoy, es que Dios no solamente trata de revelarnos la superioridad de Cristo con relación a los que nos dieron la palabra, o que dieron la palabra a los padres en los siglos pasados. Dios nos da una amonestación, una exhortación, y hay un mensaje que es una nota tónica en todo el libro de Hebreos, y es que Dios pedirá cuenta de lo que da. Y eso es lo que dice aquí. Debido a que tenemos un mensajero superior a los ángeles, superior a los profetas, entonces es necesario que con más diligencia, con esmero, con cuidado, con empeño, con amor, con pasión, administremos las cosas que hemos recibido, no sea que nos deslicemos, no sea que nos vayamos a la deriva. Entonces, todo el capítulo 2 dice que el mundo venidero, el Padre se lo entregó a Jesús, y que lo pasó por aflicciones para que llegase a ser autor de eterna redención, para que llegase a ser sumo sacerdote, y debido a lo que sufrió pudiese compadecerse de nosotros. Entonces el 3 comienza diciendo, por tanto. Fíjense que ustedes van a ver que cada vez que narra algo y habla de la superioridad de lo que hemos recibido, siempre va a haber una exhortación. Y aquí dice el 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Subrayen esta palabra que la van a ver aquí, participantes del llamamiento celestial. Somos todos participantes del llamamiento celestial. Y celestial significa que vino del cielo. Nuestra ciudadanía es la celestial. Pablo dice, si hemos
resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo llamó a la visión celestial, porque vino del cielo. El que vino a salvarnos también vino del cielo. Los profetas no vinieron del cielo. Moisés no vino del cielo, pero Cristo vino del cielo. El evangelio vino del cielo. Es un mensaje que estaba reservado desde la eternidad en Dios, y que ahora en Cristo Jesús, Dios, el misterio del evangelio nos fue revelado, y los misterios del reino y las cosas muy guardadas. Cristo, como pasó con Ciro, Dios a través de él abrió la puerta para que entrase, y rompió los cerrojos de bronce, y les entregó a Jesús los secretos muy guardados. Y esos secretos muy guardados, las riquezas de Dios, nos han sido reveladas en Cristo. Somos participantes de una vocación celestial, un llamamiento celestial. Eso es lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia es la palabra griega eklesia. Eklesia. Los que están afuera son llamados a entrar. Clesia, del verbo caleo, llamar. Llamar a los que están afuera que entren. Llamar a los que están en el mundo que salgan del mundo y que vengan a la salvación. Con un llamado celestial. Por eso Hebreos al final habla: oigan la voz del que habla desde el cielo. Oigan al que habla desde el cielo. Porque nuestro mensaje es celestial. La visión es celestial. Y si el mensaje es celestial, es superior. Por eso dice: escuchen. Escuchen, porque vino del cielo. Por tanto, hermanos santos, participantes de llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. En otras palabras, le está diciendo a los hebreos: ya les he presentado a Jesús como superior a los ángeles, como superior a los profetas. Ahora yo quiero que ustedes lo consideren. Ustedes considerar ahí es poner la mente en algo. Pongan la mente en algo, pongan la mirada en Él. Como dice Hebreos capítulo 12: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Mírenlo a Él, considérenlo, estúdienlo minuciosamente. Fijen la vista en Él y no quiten la vista de Él. Miren lo que han recibido. El intento de Dios es poner a la vista de los creyentes hebreos y de la posteridad, en este caso nosotros, que miremos lo que hemos recibido de Dios. Ojalá que Dios revele a Cristo hoy en una dimensión desconocida hasta ahora. Yo digo como el apóstol Pablo: yo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y nos haga capaces de entender la supereminente grandeza de su poder, la esperanza a la cual hemos sido llamados y el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. De la manera que valoremos a Cristo será nuestro nivel de servicio y de amor a Dios. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es la única vez en la Biblia que a Jesús se le llama apóstol. Jesús dijo: como me envió el Padre, yo los envío. A él lo envió Dios. Eres el apóstol porque fue el que fue enviado. Lo que fue Moisés como mediador, lo fue él. Y así lo trae. Ahora, como lo va a comparar con Moisés, ahora comienza el escritor a introducir a Jesús como el apóstol. Moisés, Dios le dijo a Moisés: ve a Egipto. He oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto. Y me he acordado del pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Ve, sácame a mi pueblo. Y envió a Moisés. Ahora dice que el enviado, Dios le dijo a Jesús en el momento de la eternidad: ve, tráeme a los hijos de Adán que han caído. Ve con tu representación,
con tu autoridad y sácame a ese pueblo, el enviado de Dios para rescatarnos y llevarnos de nuevo al reino de Dios. Adán fue el hijo pródigo que se dejó a Dios, se divorció de él y se fue a una provincia apartada llamada tierra. El Señor Jesús dejó a las 99 ovejas, o sea, a los ángeles, a los querubines, a los serafines, y vino a buscar el que se había perdido. Poniendo a un lado todo el cielo y exponiendo a su Hijo, el Señor envió al apóstol y al obispo de nuestras almas, a Jesucristo, el enviado de Dios para salvarnos y para revelar al Padre. Miremoslo, miremos el oficio, cómo lo hizo. Vean que es superior a Moisés y Aarón. Y entonces comienza aquí, dice, el sumo sacerdote de nuestra profesión. Y entonces, la palabra profesión, una vez la estudiamos acá, tiene que ver con confesión. Usted profesa lo que usted cree. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Jesús defendió bien su profesión delante de Pilato. Cuando le preguntaron acerca de él y de su reino, él supo hablar dignamente, representar a Dios, porque profesión es lo que usted confiesa, lo que usted es, lo que usted cree. Con la boca se confiesa, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Nuestra profesión es lo que confesamos que somos o creemos. Y en Jesús está nuestra fe, porque Él es el autor de nuestra fe. Él es el autor del evangelio. Él es el autor de la eterna salvación. Por eso le está diciendo a los hebreos: Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de la que profesamos como creyentes del bendito evangelio, en la nueva dispensación, en la administración del siglo venidero, que no se lo sujetó a los ángeles, sino a Jesús y a nosotros los que somos coherederos con Él. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, consideremos al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión. Dice aquí el 2, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Ahora presenta a Jesús como el fiel. El fiel, porque lo va a comparar con Moisés. Dice, el cual fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Aquí habla de la fidelidad de Jesús. ¿Por qué compara a Jesús con Moisés? Porque para los hebreos no había nadie en el antiguo pacto como Moisés. No porque los judíos quisieron hablar así de Moisés. Eso era lo que Moisés era para Dios. Eso es lo que Moisés era para Dios. Cuando María murmuró a Moisés, capítulo 12 de Números, no tienen que buscarlo. Dios se enojó contra María y contra Aarón y salió en defensa de Moisés. Yo tengo los textos aquí, pero no quiero que ustedes se desvíen. Y le dice Dios a María, yo a ustedes les voy a enviar a profetas y a ellos les voy a hablar por visión, pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Salió en defensa de Moisés cuando fue murmurado, como diciendo: ¡hey, cuidado! No me toquen a mi ungido, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Porque hablar de ellos es hablar de mí, porque ellos me representan a mí, son voceros míos. Y Dios sale en defensa de Moisés y dice: les levantaré profetas, les hablaré por visiones y por sueños, pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. O si no es que los hebreos tenían un buen concepto de Moisés, era que Dios tenía un buen concepto de Moisés. Si nosotros minimizamos el ministerio de Moisés o eclipsamos la gloria de Moisés, estamos haciendo lo mismo con la de Cristo, porque se lo está comparando con Moisés aquí. Está diciendo: ustedes recibieron a alguien
Un mensaje de alguien que fue fiel en la casa de Dios. Pero ahora le estoy hablando de alguien que no fue fiel como siervo, sino como hijo. Yo escribí aquí un pasaje de la Biblia. Prefiero leerlo para que ustedes no salgan de acá. ¿Saben ustedes cómo termina Deuteronomio? El último libro del Pentateuco, capítulo 34. Naturalmente esto no lo escribió Moisés, porque Moisés no va a escribir acerca de él después de muerto, ya había muerto. Alguien usado por Dios, quizás Josué, escribió esto acerca de Moisés. Deuteronomio 34, 10 al 12 dice, escuchen, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No se levantó profeta como Moisés. Está hablando Dios, dando testimonio de su siervo. Entonces, aquí, esto era lo que Dios pensaba de Moisés. No lo que Israel pensaba de Moisés, sino lo que Dios pensaba de Moisés. Moisés fue fiel en la casa de Dios. Como dice, miren el versículo 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. La razón por la cual Cristo es superior a Moisés es porque Moisés fue fiel como siervo. Jesús fue fiel como hijo. Fíjense lo que dice aquí, el 3. Porque de tanto mayor gloria que Jesús tenía mayor gloria y honra que Moisés. Pero ya ustedes vieron lo que Dios dijo de Moisés. Si Dios dijo que no se levantó profeta como Moisés, que hiciera tantos señales y prodigios como él, a quien Dios habló cara a cara y que conoció a Dios cara a cara. Ahora el escritor está comparando a Jesús, que está diciendo, Moisés fue fiel como siervo, como los ángeles que dice que eran ministros que estaban para cuidar a los herederos de la salvación. Son siervos. No se puede comparar un siervo con el señor de la casa. Jamás. No se puede comparar el siervo con el que construyó la casa, el dueño de la casa. De ninguna manera. Sigan considerando a Jesús como el fiel, como hijo en la casa. Que fue fiel aquel que le constituyó. A mí siempre me ha ministrado esa palabra, aquel que le constituyó. Porque nuestra fidelidad debe ser aquel que nos honró poniéndonos en el ministerio. Amén. Entonces, la gloria es superior al que recibe la gloria. Moisés, por ser un siervo, era parte de la casa. ¿Cuántos saben que los siervos son parte de una casa? Jesús no era parte de la casa. Jesús era el constructor de la casa, el dueño de la casa, el hijo de la casa y el señor de la casa. Amén. Considerad a Jesús sin menospreciar a Moisés, que fue fiel a Dios como siervo. Moisés era parte de la casa. Jesús era el constructor de la casa. Y como dice ahí, dice el 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Él la construyó la casa. Y dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Cristo es el constructor de la casa, el hijo de la casa, el heredero de la casa, el señor de la casa. Moisés, un siervo que era parte de la casa.
Así que si comparamos la fidelidad de cada uno, la de Jesús excede. Porque mis hermanos, vuelvo y les digo, lo que hace grande el mensaje del Evangelio es quién fue el que lo trajo. Lo que hace grande la salvación fue quién la logró. Lo que hace grande el sumo sacerdocio de Cristo es quién intercede por nosotros. Lo que hace grande la ofrenda es quién fue el que se ofreció. ¡Aleluya! Amén. Y lo que hace grande la fidelidad es quién fue el que fue fiel a Dios como hijo. Considerad a Jesús. No está hablando aquí que lo consideremos tanto para imitarlo, que lo consideremos para que lo valoremos, para que lo estimemos, para que nos estimule al amor, a las buenas obras, a estar firmes, a valorar lo que Dios nos ha dado, a sostener, a retener, a no deslizarnos, a ser diligentes con la palabra que hemos escuchado de Dios. Ese es el mensaje, mis hermanos. Dice el 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Escuchen, pero Cristo, como hijo, sobre su casa, diga el dueño de la casa. Es dueño porque la construyó y es dueño porque es heredero de todo lo que es del Padre. Moisés fue fiel para dar testimonio de él. Él dijo, Moisés habló de mí, dijo Jesús. Escuchen ahora, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Wow, aquí hay un sí bien grande, condicional. Miren lo que yo entiendo que dice aquí. El constructor de la casa, ¿quién es? ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Quién es el hijo de la casa? ¿Quién es el señor de la casa? ¿Quién es Moisés? Un siervo fiel en la casa. Pero, ¿y nosotros qué somos acá? La casa. Diga, yo soy la casa. Yo soy la casa. Yo soy la casa. Y si yo soy la casa, Jesús ha sido fiel en mí. Diga, si yo soy la casa, Jesús ha sido fiel en mí. Amén. Ahora diga conmigo, si yo soy la casa, Cristo la fabricó. Amén. Amén. Si yo soy la casa, la gloria de Cristo está en su casa. Yo soy la casa. Amén. Gloria a Dios. La casa de Dios está compuesta por piedras vivas, que somos tú y yo, piedras vivas. Somos casa de Dios. Somos habitación de Dios. Somos morada de Dios en el Espíritu. Somos templo de Dios, edificio de Dios. Somos casa. Dios es el Padre, Jesucristo el hermano mayor, nosotros los hermanitos, los pequeñitos. Y como el hermano mayor cuida siempre a los pequeños, Él nos cuida a nosotros. Y siempre los padres le encomiendan al hermano mayor, cuando Él no está, que cuiden a la casa. Y Cristo como hermano mayor lo pusieron a cuidar la casa. Amén. Pero la casa no está hablando aquí de paredes, está hablando de una familia en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El pater, de viene la palabra patriarca, paternidad, el padre. De viene la palabra patria, tenemos una patria, la celestial. La palabra patria viene de pater. Viene de patriarca, de paternidad. Ahí es el mismo origen, las mismas palabras en griego. Así que
el padre de la patria no es George Washington. El padre de la patria es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque la palabra patria viene de pater, de padre. Y Él es el padre de la casa, el pater de la patria. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Y sacuda que está al lado ahí, para que no se duerma y considere a Cristo. Gloria a Dios. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Aleluya. Dale otro aplauso. Amén. Aleluya. Amén. ¿Por qué aquí hay un sí condicional? ¿Saben lo que yo entiendo? ¿Qué quiere decir aquí? El 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En otras palabras, si el que construyó la casa, él mismo se puso como fundamento y piedra angular, que es el que sostiene la casa. Él la construyó y Él es la piedra que sostiene la casa. ¿Cómo debe ser esa casa? Si Cristo fue el que la construyó, ¿cómo va a ser la casa? ¡Firme! ¡Aleluya! Amén. Nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Jesús, cuando terminó el sermón de la montaña, dijo: el que oye mi palabra le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la peña. Vinieron ríos, soplaron vientos, azotaron aquella casa y no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el que no oye mi palabra le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, soplaron y hubo ruina en aquella casa. ¿Por qué? Porque no estaba edificada en el fundamento. Aquí quiere decir que si somos la casa y el que la construyó fue Cristo, y Él es el fundamento de la piedra angular, y fue fiel a construirla, entonces los que constituyen la casa deben ser firmes también. ¿O no es así? Amén, amén. Y ese es el gran mensaje. Ahí está la exhortación. Todo lo está diciendo para estimularnos a ser como Cristo, a quien estamos considerando. Amén, amén, amén. El reino de Dios está firme teniendo este sello. Conoce Jehová los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. No hay tal cosa como una casa. La única vez que la casa del Señor tembló fue cuando fue llena del Espíritu Santo. Amén. Y no fue porque le carecía de fundamento, sino porque cuando entró el Espíritu se estremeció todo. Porque vino otro poder poderoso sobre la casa. La iglesia nunca puede estar quebrada o dañada o sacudida. Puede ser sacudida, pero nunca va a ceder a los vientos, a los huracanes, a los terremotos, como la primera iglesia. Si somos diligentes, si no nos deslizamos, si entendemos lo que hemos adquirido gratuitamente en Cristo Jesús y vivimos de acuerdo al mensajero que hemos recibido y al mensaje que vino de Él y a la salvación tan grande que nos dio, si entendemos que Él construyó la casa, es el fundamento de la casa y el dueño de la casa, entonces los materiales que usó fue de acuerdo a su naturaleza, y Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y Él es el fundamento mismo de la casa de Dios. Entonces la casa debe ser firme, porque el fundamento es firme, el constructor es firme, y los materiales también. Es la naturaleza de Cristo. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 El mensaje es: si el que nos llamó es fiel, entonces tenemos que ser fieles. Si el que nos llamó es firme, tenemos que ser firmes. Si el que nos llamó
confió en Dios, no está confiando, debe ser firme en el Señor. Si lo que hemos recibido de Dios es superior, entonces tenemos que ser una casa superior. Amén. Nosotros debemos ser de la naturaleza de lo que hemos recibido y del nivel de honra y dignidad de lo que hemos recibido. O a quién hemos recibido. Por eso dice así, si es que retenemos. No es una condición de que tú dejas de ser. Es que tú dejas de representar. El mundo dice, tú dices que eres, pero lo que tú haces, no me dejas ver lo que tú dices. Lo que representa a Dios no es lo que decimos, sino lo que somos. Si es que lo que somos es resultado de lo que Él hizo. Amén. Yo celebro lo que yo he recibido si se manifiesta en mí lo que yo recibí. De acuerdo al mensajero debe ser la casa. De acuerdo al constructor debe ser la casa. De acuerdo al fundamento debe ser la casa. De acuerdo a la fidelidad del que hizo la casa debe ser toda la casa. Los miembros de la familia de Dios. Y sigue ahora. Fíjense que habla de retener hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si Jesucristo es el que trabajó en nosotros para hacernos casa espiritual, entonces se va a manifestar la firmeza y la confianza de Él hasta el fin. Y entonces ahora habla de Cristo, que Cristo es el objeto supremo de la fe. Y entonces nos compara a nosotros con el principio de la casa. O sea, aquella en la cual Moisés fue fiel, que fue en la casa de Israel, que era casa de Dios en aquellos días. Y miren ustedes, ¿qué pasó con la casa en la cual Moisés fue siervo fiel? Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está diciendo que la casa, al principio de la casa, donde Moisés fue fiel como siervo, esa casa no tuvo firmeza, se derribó. Y escuchen, miren ahora cómo esa casa, los judíos, los hebreos, hasta este momento hablaban mucho de lo que habían recibido. Escuchen, porque lo mismo que le ha pasado a Israel nos pasa a nosotros. Siempre estamos hablando de lo que hemos recibido, pero nunca se ve en nosotros lo que hemos recibido. Que somos los judíos, que somos el pueblo de Dios, que somos hijos de Abraham. Dice Juan el Bautista, mira, no digan ustedes que tienen a Abraham como padre, que Dios aún de las piedras puede levantar hijos a Abraham. No es, ustedes quieren ser hijos de Abraham, den frutos dignos de arrepentimiento, porque Abraham vivió bien delante de Dios. Porque hijo de Dios no es aquel que heredó, sino aquel que tiene la naturaleza de hijo. Entonces, miren ustedes. Dice aquí que endurecieron sus corazones, versículo 8. Tentaron a Dios y lo provocaron, versículo 8. Versículo 10, lo disgustaron por 40 años. Versículo 10, andaban vagando en sus corazones. Y la palabra vagando ahí en hebreo, donde cita, es dando traspiés. Salmo 95. Y también Isaías usa esa palabra. Andan, miren, dando traspiés.
Isaías usa esa palabra, dando traspiés. Dice que los ministros y los profetas andaban vagando, dando traspiés, que es lo que significa, y virando y llenando la mesa de Dios con su vómito. Pues así andaba Israel en el desierto. A pesar de que la nube los guiaba, a pesar de que Dios los alimentaba, a pesar de que vieron tantos milagros y maravillas por 40 años, ¿cómo andaban? ¿Sabe qué? Así, como los borrachos. Porque divagando en sus corazones. Esa fue la casa en la cual Moisés fue fiel. A Cristo no le va a pasar lo mismo. Anduvieron, endurecieron sus corazones. Dios nos habló 6 mensajes de la dureza de corazón. Tentaron a Dios y lo provocaron. Lo disgustaron por 40 años. Andaban vagando en sus corazones. Y no, dice, no han conocido mis caminos, versículo 10. 40 años de revelación y no han conocido mis caminos. Milagros y maravillas, viendo tantas cosas. Dice, por tanto juró en su ira que no entrarían en su reposo. Y ahora yo quiero que tú le pongas algo a tu Biblia aquí. Mira, ponle algo aquí a tu Biblia. Mira, por favor, ponle el marcador. Y este versículo sí te lo voy a leer, porque fue cuando Dios juró, para que sepan. Números 14, 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Escuchen, hermanos, cuando Dios juró, se dice, escuchen, ¿quiénes no van a entrar? Todos los que vieron mis señales. Dice aquí el bendito, todos los que vieron mi gloria y mis señales que han oído, que he hecho en Egipto y en el desierto. Los que oyeron, los que vieron y los que oyeron. Pero que a pesar de que me vieron y me oyeron, vieron mis señales y me oyeron, aún así me irritaron 10 veces. 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Quiere decir que Dios se aira contra los que vieron, oyeron. Pero en vez de ser consecuentes con esa palabra, lo irritaron y lo airaron 10 veces. Y el 10 es un número de totalidad. Le colmaron la copa. Entonces, vamos a Hebreos para que podamos entender ahora el final de todo esto. Espero que usted volvió, no cerró la Biblia. Les dije que pusieran el marcador. Escuchen, hermanos amados. Noten ustedes aquí el énfasis del versículo 7. Se oye, es un llamado a la casa de ahora, en la cual Jesús es fiel, la que administra Jesús, el Hijo. Le está diciendo a esa casa que somos nosotros, si es que representamos a Jesús en firmeza y en confianza hasta el fin. Dice, no les pase a ustedes lo que le pasó a esta casa en el principio, porque la casa de Dios siempre es la misma. Está hablando de la antigua casa, que Moisés fue fiel como siervo. Y hay un llamado. Fíjense que dice, el versículo dice que ellos vieron mis obras por 40 años. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 16. ¿Quiénes fueron
los que habiendo oído le provocaron. ¿Habiendo qué? Oído. Vieron. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, o de la incredulidad. Noten ustedes que estos vieron y oyeron. El énfasis es que vieron y oyeron. Y se enojó con ellos porque viendo y escuchando, en vez de estar firmes y creerle a Dios y obedecerle a Dios y ser una casa firme de acuerdo a la palabra que Dios les hablaba, fue todo lo contrario. Lo provocaron, lo tentaron, lo irritaron, le desobedecieron y sobre todo, una sola palabra, fueron incrédulos. Viendo no vieron y oyendo no entendieron, porque no tenían corazón. Y dice, que no nos pase a nosotros lo mismo. ¿Ustedes saben cuál es el mensaje? En resumen, el mensaje es, el Hijo de Dios es mayor que Moisés. Por lo tanto, la incredulidad hacia él merece más grave castigo del que le tocó a los israelitas como infieles en el desierto. Ese es el mensaje. Te lo voy a leer otra vez el mensaje. El Hijo de Dios es mayor que Moisés. Por tanto, la incredulidad hacia él, hacia Jesús, merece mayor castigo que el que les tocó a los hijos de Israel por ser infieles en el desierto. Ahí nadie dice amén. Porque hablamos de la superioridad, pero no hablamos de la demanda de esa superioridad. Dios está diciendo aquí, Moisés fue fiel, pero el pueblo que él dirigió fue infiel. Jesús fue fiel como hijo, el constructor de la casa, el fundamento de la casa, el apóstol de la casa, el sumo sacerdote de la casa. Nosotros le vamos a pagar de la misma manera, con infidelidad, con incredulidad, con desobediencia, con dureza de corazón. Le vamos a provocar. Dice aquí el versículo 12, mirad. ¿Qué dice? Mirad. Eso es lo mismo, considerad, mirad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, no seamos malos como fue Israel, para apartarnos del Dios vivo. Después que hemos recibido tanto, le está hablando a los hebreos, porque parece que unos hebreos se estaban yendo al judaísmo, estaban apartando del Señor. Y hoy nos está haciendo lo mismo. Quizás no nos estamos yendo al judaísmo, pero nos estamos yendo al mundo, al pecado, a la liviandad, a los afanes de este mundo, a los engaños de la riqueza y a las otras cosas que están ahogando lo que el Señor sembró en nosotros. Y Dios viene y usa el libro de Hebreos ahora, en este tiempo de restauración, para que levantemos nuestra cabeza, para sacudirnos. Ojalá el Espíritu de Dios, cuántas palabras hemos oído semejante a esta. ¿Cuántas palabras? El asunto es si vamos a despertar del sueño. La pregunta es si hoy vamos a escuchar la voz del que habla desde el cielo. Si seremos ese pueblo que va a ser consecuente, como la iglesia saludable del libro de los Hechos, que va a corresponder a Dios, que no va a ser como Israel. Fíjense que vieron, oyeron por 40 años, pero no les aprovechó el oír, porque lo hicieron con incredulidad. Dice aquí, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo. Aquí está la exhortación, amados. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy.
Hoy, fíjense que el mismo mensaje. Hoy está hablando el Espíritu, hoy, no mañana. Mañana no existe, hoy. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que nos endurece? El engaño del pecado. Pero nos endurece la actitud hacia la palabra de Dios. Porque el pecado, aunque está a la puerta, nunca entrará si primeramente entra la palabra de Dios a tus oídos, a través de tus ojos y llega a tu corazón. Alguien que esté lleno de la palabra de Dios repele el pecado con la fuerza del temor de Dios, porque el temor de Dios perfecciona la santidad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Vamos a oír a Dios para hacer esa casa firme, esa iglesia saludable que representa al mensajero superior, al apóstol superior, al sumo sacerdote superior, a Jesús. Cuidado con el engaño del pecado. Cuidado con la dureza de corazón. Exhórtense los unos a los otros. Y no se enoje cuando alguien lo está exhortando, porque usted necesita, y yo también, exhortación. Porque Dios, como padre a hijo, nos exhorta. Exhortémonos los unos a los otros. No se enoje con los predicadores ni con los profetas cuando te hablan. Diga: sí, habla, Señor, que tus siervos oyen. Prefiero verte airado y no indiferente conmigo. Es mejor ver a Dios airado, enojado, hablando fuerte, y no como en tiempo de Elí, que dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Eso sí es triste, cuando Dios se calla. Así que hoy está hablando, escúchalo hoy. Hoy se está manifestando con milagros, señales, prodigios y repartimientos de Espíritu Santo. Entonces escuchemos a Dios hoy para hacer esa casa firme, ese sacerdocio fiel. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice el 14, porque somos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Otra vez lo mismo que dice en el 6. Ahora dice que somos participantes de Cristo. El 1 dice que somos participantes del llamamiento celestial como a través de Jesús. Aquí dice que somos participantes de Cristo. Y en el capítulo 6 dice que somos participantes del Espíritu Santo también. Así que somos participantes del llamamiento celestial, participantes de Cristo. El capítulo 6 dice que somos participantes del Espíritu Santo también. ¿Y Cristo de qué participó? El 2.14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús participó de tu carne y de tu sangre para libertarte del pecado y de la muerte. Ahora Él te hace partícipe de Él mismo, de su llamamiento y de su espíritu. Somos partícipes de Cristo. Todo lo que hizo Cristo, nosotros participamos con Él. El evangelio consiste en eso, que lo que es Cristo somos nosotros. El día que Cristo nació, nosotros nacimos. La vida de Cristo es nuestra vida. La muerte de Cristo es nuestra muerte. La sepultura de Cristo es nuestra sepultura. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección. La ascensión de Cristo es nuestra ascensión. Y la venida de Cristo será nuestra venida eterna a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Él participó de lo que yo era para que yo participe de lo que Él es. Él tomó mi humanidad para darme su divinidad. Y entonces yo seré fiel como Él fue fiel. Yo seré firme como Él fue firme. Yo seré testigo fiel como Él es el testigo fiel. Yo seré un embajador fiel como Él fue apóstol fiel. Y yo voy a ser un intercesor fiel como Él fue un fiel sumo sacerdote y se compadeció de los pobres y de los menesterosos.
de los débiles. La casa debe ser como el que la hizo. Porque Jesús hizo la casa del material de su propia naturaleza. Y somos participantes de Cristo, de su espíritu y de su llamamiento. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Amén. De mayor gloria y dignidad es este. Consideremos a Jesús el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. ¿Cómo vamos a deslizarnos? ¿Cómo vamos a dar marcha atrás? ¿Cómo vamos a traicionar al Señor? Como lo hizo Israel. No, Israel lo provocó 10 veces. Yo lo voy a agradar 10 veces. Amén. Amén. Israel no le creyó 10 veces. Yo le voy a creer 10 veces. O sea, totalidad. Porque mi Jesús le creyó. Y es el autor de mi fe. Tal como es Jesús, tiene que ser la iglesia. Porque es su cuerpo. Y Él es la cabeza. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana. Oro por ti, que la gracia de Dios inunde tu vida, inunde tu casa. Ahora que el Dios generoso y fiel abra ahora su río que sale de su trono y te dé lo mejor de su casa. Y Dios traiga bendición y traiga liberación a tu vida y a tu casa. Que tus ojos vean, que tus oídos oigan, que tu corazón entiendan a Dios. Que tu corazón entienda a Dios en el nombre de Jesús. Venga el reino de Dios. Que tú puedas apreciar, estimar, valorar a Cristo. Y que esa contemplación de Cristo te lleve no solamente a participar de lo que Él es, sino a ser como Él es. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.